De la pluma del salmista. Como para la mayoría de ustedes, los Salmos es uno de los libros que más me gusta. No solamente porque son canciones, sino también porque es uno de los libros donde uno puede ver con mayor claridad la fragilidad de nuestra humanidad en contraste con la grandeza de un Dios santo, perfecto y todopoderoso. Los Salmos, en la forma en cómo están escritos, nos permiten darnos cuenta cuán grande Dios es y cuán pequeños somos nosotros como seres humanos creados. El Salmo 1 comienza con una expresión maravillosa, comienza con una bienaventuranza. De hecho, comienza diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra bienaventurado en ese contexto hebreo no solamente significa felicidad o gozo. Esa felicidad y ese gozo que trae el ser bienaventurado tiene más que ver con el hecho de poder gozar del favor y de la gracia de Dios de una forma especial. Entonces, ser bienaventurado no solamente es una emoción humana, es una emoción que se manifiesta por el hecho de saber que la gracia y el amor y específicamente el favor de Dios está sobre tu vida de una forma particular y especial. El Salmo número 1 destaca y comienza diciendo que es bienaventurado aquel varón que no anda en consejo de malos, no está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esos tres verbos tienen que ver con una progresión de acciones que denotan el estilo de vida de alguien. Y en el contexto, obviamente, el salmista está hablando de un tipo de vida de aquel que no está bajo pacto. Así que aquel varón que no vive de esa manera, que vive un estilo de vida totalmente distinto a esa persona que él está describiendo en ese primer versículo, esa persona es realmente y profundamente bienaventurada. Es decir, goza de una bendición y goza de una gracia y de un favor único, de un favor especial, de un favor particular de parte de Dios. Una cosa bien interesante en ese mismo versículo y que la podemos resaltar en este día es que ese varón que es bienaventurado entiende que el estilo de vida de aquel que no tiene al Señor no debe ni puede ser una influencia sobre su vida, porque de hecho es al contrario. Él está para influenciar a aquel que no vive bajo pacto, no al contrario. No podemos permitir que el estilo de vida de aquellas personas que no tienen al Señor influencie en nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestra manera de pensar. Hoy en día, en un mundo de redes sociales, de comunicaciones globalizadas, es muy fácil que cualquier hijo de Dios pueda minimizar la grandeza de saberse profundamente bienaventurado y bendecido, porque al ver su vida y medirse con lo que a veces ve en las redes sociales, podría ser quizás un poco desesperanzador, si se quiere. Pero cuando nosotros profundizamos en el conocimiento de Dios, nos damos cuenta que no hay manera de que nosotros podamos nunca ver nuestras vidas y ver la vida de aquel que no tiene al Señor y no darnos cuenta que los bienaventurados y los bendecidos y los verdaderamente felices son todos aquellos que entienden que la gracia y el amor de Dios están sobre su vida de una forma particular y especial, aunque si se compara con aquel que no tiene al Señor podría sentirse que quizás la vida no le ha ido muy bien o que quizás las circunstancias no están muy a tu favor en medio de todas las cosas que puedas estar viviendo. Sin embargo, si tienes al Señor, puedes tener esperanza, puedes tener una certidumbre y una plenitud de entendimiento de que nada en la vida puede compararse jamás con tener el favor y la gracia de Dios sobre ti. No podemos dejarnos influenciar por aquellos que no tienen al Señor. Esto es al contrario, somos nosotros, somos los hijos de Dios que estamos llamados por Él para influenciar a todo aquel que no lo tiene.
El versículo 2 continúa diciendo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, aquel varón que entiende que es bienaventurado, su vida no es influenciada por la forma de vivir de aquellos que no tienen al Señor, sino que su deleite, su gozo está en la ley del Señor. Y en ella medita de día y de noche. Es decir, lo que influencia su vida no son los que están fuera del camino del Señor, sino que lo que influencia su vida es la ley de Jehová, lo que salió de la boca de Dios. Y aquí es interesante porque el versículo dice que en la ley de Jehová está su delicia, y la palabra delicia significa placer, deseo, pero también voluntad. Muchas veces atravesamos momentos donde no sentimos ganas de ir a la palabra, donde no tenemos ganas de orar. Sin embargo, me gusta mucho que en hebreo esa palabra deleite o delicia significa placer, deseo, pero también voluntad. Es decir, cuando no sientes el deseo, cuando no sientes placer en la oración, cuando no sientes placer en la palabra, no hay problema, porque esa delicia también implica someter la voluntad. No siempre tendrás el deseo, no siempre tendrás el placer en lo que realmente nutre tu alma. Sin embargo, cuando pases por esos momentos donde no tienes ganas, donde no tienes deseos, donde tu voluntad no, donde tu alma no se inclina a adorar al Señor, entonces no importa, porque puedes someter tu voluntad. Es decir, el deleite en Dios, la delicia que encontramos en la palabra del Señor no es una cosa solamente emocional, no solamente va a someter tus sentimientos, pero también va a someter tu voluntad. Cuando no sientas deseos, cuando no sientas placer, somete tu voluntad, porque va a llegar un punto donde entonces, doblegando tu voluntad, vas a encontrar el deleite que solo en la palabra del Señor y solo en la presencia de Dios puedes encontrar. Meditar significa, en su sentido original, susurrar. Los rabinos antiguamente estudiaban las escrituras repitiendo en murmullos las palabras. Y eso es interesante porque hoy en día la meditación se ve como un simple ejercicio mental. Sin embargo, en el contexto en que se escribe este salmo, entendemos que la palabra del Señor ellos se la proclamaban a sí mismos en murmullos. Podemos practicar este ejercicio maravilloso de repetirnos la palabra a nosotros mismos, proclamarnos la palabra a nosotros mismos, como lo hacía el salmista. El salmista decía: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. El salmista pudo entender en su propio mundo, en su propia realidad, que proclamarse la palabra del Señor a sí mismo era un ejercicio espiritual poderoso que podría alimentar su alma y traer bajo el control del Señor cada parte de su ser. Hoy te invito y te animo a que no solamente encuentres deleite en la palabra del Señor, sino que medites en ella de día y de noche, como nos dice el Salmo, y proclámate la palabra a ti mismo, porque la palabra del Señor tiene suficiente poder como para convertir cualquier caos en tu vida en orden. Traer orden a tu vida en medio de cualquier circunstancia que puedas estar viviendo. Bienaventurado eres, porque la gracia, el favor de Dios están sobre tu vida de una manera especial en Cristo Jesús.